Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 4 de mayo. Y hoy, queridos amigos, la Iglesia traslada esta fiesta de San Felipe y sobre todo del apóstol Santiago, estos dos apóstoles seguidores de Jesucristo. Hoy nosotros como Iglesia los estamos celebrando. La palabra de Dios desde la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 8. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que proclamé y que ustedes aceptaron, en el que están fundados y que les está salvando, si es que conservan el evangelio que les proclamé. De lo contrario, se ha malogrado su adhesión a la fe. ¿Por qué? Lo primero que yo les transmití tal como lo había recibido fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Bueno, qué lindo, queridos amigos. En primer lugar, nos está hablando de lo que tiene que significar el seguimiento de Jesucristo. Ñandeco a Peña Mañana, ¿verdad? A Felipe y Santiago. Estos son dos discípulos del Señor, y después son apóstoles, es decir, son enviados por el Señor para anunciar también. Porque UPA la ñana objetivo en la medida en que ñandea lleva po discípulo quiere decir ponerse en el camino, en el seguimiento, secuela Christi. Iba lleva a los padres de la iglesia, seguimiento de Jesucristo. Upea dice ña hendú, ña mañá, ña jesha, upea ireña ñe compromete, ya tu uveñan de yarañe ereje. Y bueno, cuando nosotros nos comprometemos, eso quiere decir, queridos amigos, llevarlo a la propia vida. Coangañandé, entonces la yahuera jaina, peñan de recobebe, peñan de yarañan en boeja, peñan de yara yerureañandé. Pero es interesante porque dice, lo que yo les dejé, peje chamina, pe mañamina, bate cobajina, porque si ustedes, dicen, no conservan este evangelio, de lo contrario, dice, se ha malogrado su adhesión a la fe. Aupea entonces la ñandella echana hoy con el testimonio, con el ejemplo de San Felipe y Santiago, estos dos santos de la iglesia, que ellos sí no han malogrado esta predicación del Señor, sino que acuera, oye tu uveñan de yarañe ereje, y comienzan primero a formarse, a escuchar, secuela Christi, pero ese yo que acuera comienzan a ser también enviados, es decir, a dar testimonio de lo que ellos vieron, tocaron, sintieron, y ahora comienzan también a transmitir. Por intercesión entonces de San Felipe y Santiago, pidamos al Señor que nos dé esa misma fuerza para anunciar su evangelio a nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.